Con Gabo Rossini quisimos hacer algo con la banda sonora de la nueva serie Last of Us, compuesta por Santaolalla. Como él hizo este excelente análisis que pueden ir a ver, yo lo que voy a hacer es tomar la música de Santaolalla y convertirla en lo que sería un soundtrack hecho por Hans Zimmer. ¿Por qué preguntarán? Bueno, porque creo que sería divertido y tal vez aprendamos algo en el proceso. Pero ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta primero, Gabo? Zimmer por un lado y Santaolalla por el otro tienen una identidad muy marcada, estilos muy bien definidos. A simple vista podemos asumir que están en lugares diametralmente opuestos. Zimmer aprovecha al máximo su conocimiento sobre sintetizadores y percusiones gigantescas, haciendo que incluso su composición más sutil suene épica. Por el contrario, Santaolalla se apoya en sus raíces profundas que se alimentan de lo latinoamericano en general y de lo argentino en particular, haciendo de los instrumentos de cuerda rasgueada su principal característica. El caso más emblemático, claro, es el del ronroco que utilizó para crear la música de The Last of Us. Sin embargo, hay dos cosas que logran unirlos. Por un lado, la idea mínima, la búsqueda del estatismo en el movimiento. Y por el otro, la originalidad. Donde uno espera que ocurran grandes eventos, Santaolalla solo atisba a tocar algunas pocas notas en su guitarra. Y donde esperamos escuchar un violín solista, Zimmer dispone un grupo de 4 cornos franceses a cada lado de tus oídos para que se asegure de que te vas a acordar de aquello que estás escuchando. Ya me estoy arrepintiendo. Vamos a comenzar. Entonces vamos a centrarnos en 3 aspectos que tenemos que tener en cuenta para convertir esta música de Santaolalla en algo que podría haber hecho Hans Zimmer. Primero, el diseño sonoro. Después, la orquestación y también el ritmo y los acentos. Cuando hablamos de diseño sonoro, hablamos en general de todo tipo de efectos y sonidos que podemos agregarle a lo que es la música en sí. También podemos estar hablando de procesamiento de instrumentos y todo tipo de artificios que podemos ir metiéndole a nuestra música. Zimmer es uno de los principales protagonistas en la modernización del sonido orquestal en el cine estadounidense de gran presupuesto, ¿verdad? Más allá de su hermosa música, su gran aporte fue la hibridación de la orquesta. O sea, la inclusión de sintetizadores y procesamiento de esos sonidos orquestales que hoy en día se ha convertido como en un estándar, sobre todo en lo que es la llamada música épica de trailers, por ejemplo. Así que podemos decir que tiene un sonido bastante icónico que podemos empezar a trasladar al soundtrack de Last of Us. El primero de los sonidos que vamos a utilizar es una librería de output que se llama Analog Strings, que es precisamente un banco de sonidos orquestal híbrido. Entonces, una de las cosas para las que la utilicé fueron básicamente parte de la melodía principal. Como pueden escuchar acá. Acá las puse en otra octava y acá vuelven a la misma octava que antes. Pero como pueden ver, tiene un sonido bastante interesante. Son cuerdas acústicas, parecido a lo que puede tener la característica del ronroco, pero aparte tienen esa cola que viene como muy por detrás, donde parece una especie de tremolando de cuerdas orquestales. Entonces podemos ver que esto es lo que lo está generando, que es la librería Analog Strings, muy interesante, y estoy utilizando este preset que se llama Ethnic Heaven y lo transformé para que se convierta en un poco más acústico. La característica de esta librería es que podemos nivelar varios de los factores que tiene para hacer que suene más procesado en algunos sentidos o más acústico en otros. Vamos a escuchar cómo suena así y vamos a ir moviendo los 4 principales faders que tiene. Miren qué lindo cómo hace cuando se mueve. Pero realmente es muy interesante porque podemos darle un tono un poco más yendo hacia lo acústico o a lo procesado. Yo elegí ir hacia lo acústico, pero con esa característica de la cola que es bien interesante. Puedo incluso apagarle el ataque.
o apagarle la cola. También generé una contramelodía con esta misma librería de Analog Strings en un violonchelo. Fíjense cómo suena. Es una articulación de staccato bien grave, pero con esas cositas también medio procesadas que le dan un condimento extra. Súper interesante la librería. Para completar el plano del diseño sonoro, vamos a ver que el piano es una parte crucial de esta orquestación y está tomada de muchos ejemplos de lo que hace Hans, como por ejemplo tomar elementos acústicos y procesarlos, para hacer que suenen un poco más extraños. Esto es lo que yo hice con el piano de este soundtrack y para eso usé mucha reverb y un poco de ecualización aplicada a una librería de piano que ya es muy grande, que es el Giant de Native Instruments. Fíjense que mantiene la cuestión de constancia y de notas repetidas, pero la cantidad de reverb que le puse acá con el Valhalla y este reverb de Logic, el Large Hall, está generando una gran espacialidad. Sumado a eso tenemos una pequeña ecualización que está limitando un poco los agudos para filtrarlo un poco y hacerlo menos punzante. Y como les contaba, la librería que estoy usando es el Giant, que es este piano gigantesco. Fíjense cómo se complementa esta cuestión del piano con la librería de Analog Strings. Otro de los elementos muy utilizados por Zimmer son esos potentes metales graves mezclados con procesamiento y sintetizadores que llaman mucho la atención. En general ya se les ha puesto un nombre que se llaman Brahms, aunque yo los voy a utilizar de una forma un poco más sutil. Y para esto vamos a usar una excelente librería también de output que se llama Substance, que está diseñada para hacer todo tipo de sonidos relacionados con los graves, ya sea más acústicos o más sintetizados. Lo primero que busqué fue un sub, o sea, algo que suena muy sobre los graves y que se escucha como un ronroneo en las zonas más bajas del registro. A esto le agregué un pad que asemeja un poco también a lo que pueden ser unos metales o brass, pero con una característica también un poco procesada. Y a esto le quise agregar un poquito más de ritmo con este otro brass, pero mucho más sintetizado y con bastante más ataque. El cuarto elemento que también usé con el Substance fue el riser a modo de efecto especial, digamos. Fíjense cómo suena solo y cómo va subiendo y generando todo tipo de cosas bien procesadas. Me encanta cómo se apaga repentinamente y genera ese efecto dramático. Fíjense cómo suena con todo lo demás. Fíjense que las capas de este Substance van entrando y saliendo de acuerdo a lo que voy necesitando. El rise entra sobre el final de las frases y en este caso la primera vez usé solamente sub y pad y en el segundo también usé este brass más rítmico. Fíjense cómo suena. Una sonoridad súper moderna que le aporta mucho a lo que vamos a ver con respecto al orquestal. Y además no me pude aguantar de utilizar, pero vamos a ver qué presets utilicé en este Substance. Para el caso del brass rítmico utilicé estas tuba arps con las que, como podemos ver, podemos jugar con el ritmo, el nivel de ataque, etc. Fíjense. Yo elegí un ritmo bien constante y un ataque bien punzante. Y algo bien filtrado. Como verán, este tipo de cosas que son tan procesadas es muy útil utilizar el navegador o browser de presets que tiene y ir modificando y customizándolo de acuerdo con lo que necesitamos. No es necesario siempre estar inventando la pólvora con este tipo de cosas porque podemos partir de bases realmente muy sólidas de la gente que lo programó. En este caso, por ejemplo, con los subs, elegí usar solo 2 de los 3 motores que tiene el Substance, ya que uno está apagado, que era un ruido rosa, como dice, fíjense.
Con respecto al pad usé este Group Brass, o sea, metales en grupo. Que tiene también ahí unas pequeñas variables interesantes. Y para el FX Rise utilicé este que se llama Look Away. Fíjense qué bueno que queda con el Pulse, pero elegí no utilizarlo. Y fíjense que con el Attack podemos controlar la duración del Rise. Entonces por ahora tenemos el piano constante, tenemos los pads y Rise del Substance, y tenemos la melodía del Analog Strings y la contramelodía también del Analog Strings. Y tenemos la melodía del Analog Strings y también de la misma librería la contramelodía que hace el cello. Acá lo tenemos todo separado por colores para que lo puedan ver. Fíjense qué interesante cómo suena. Y para terminar, un pequeño detalle con respecto al diseño sonoro, también utilicé la librería Rise and Hit para generar un riser todavía más potente hacia esta parte tan importante. Como ya hablamos mucho de la parte más híbrida, nos toca ir a la parte más orquestal real. Y si hay algo que le gusta a Zimmer es trabajar con cosas grandes pero a la vez sutiles. Y muchas veces su orquestación se apoya sobre grandes cuerdas y metales orquestales utilizados con mucha precisión y también buen gusto. Entonces, para la sonoridad orquestal tenemos primeramente las cuerdas, las cuales utilicé en todos los casos las Cinematic Strings. No las separé, en este caso utilicé el Full Ensemble con acordes, como podemos ver. Siempre recuerden la importancia de la automatización de los MIDI CCs. Y sumado a esto también tenemos dos tracks de cuerdas staccato. Y estas cuerdas staccato están organizadas de la misma forma como si fuera con acordes, pero estos acordes en realidad no son acordes sostenidos como pareciera ser acá, sino que fíjense cómo van a sonar. Este ritmo está dado por el arpegiador que tenemos acá, el cual organicé para que toque constantemente todas las corcheas que haya en la subdivisión, pero que aparte toque el acorde completo en ciertos lugares para generar también una acentuación, que es precisamente algo muy característico también en la música épica que propone Zimmer. En este caso estamos haciendo negra con punto y luego la segunda corchea de cada compás, que recuerden que en este caso estamos en 6 octavos. Esto es un ritmo y una acentuación también propia de lo que podría ser una especie de ritmo de chacarera. Y lo mismo hace el arpegiador de las otras cuerdas staccato, que son más graves simplemente. Las dividí porque me pareció lo más cómodo en este caso. Fíjense cómo suenan las dos en conjunto. Y en el piano roll esto es todo lo que está pasando con las cuerdas. Vamos a agregarle Analog Strings y el Substance, fíjense. Pero nuestra sonoridad orquestal más tradicional no termina acá, sino que necesitamos también unos hermosos metales naturales. Y para eso vamos a utilizar la mejor librería para mí, que es la Berlin Brass. En este caso utilizando un ensamble de cornos franceses y que también está afectado por la acentuación de un arpegiador. Fíjense que toca solamente la primera parte de lo que sería el loop y después descansa. Escuchémoslo con las cuerdas.
con Substance y Analog Strings. Fíjense cómo ya empiezan a pasar todo tipo de cosas. Y acá se va trasluciendo de a poquito lo que es el ritmo de la chacarera. Con respecto a el ritmo y la acentuación, que es clave en los soundtracks de Zimmer muchas veces, un aspecto que podemos agregar a esta pieza de Santaolalla es la rítmica bien acentuada y dramática que genera con la orquesta. Esto también lo vamos a lograr con instrumentos similares a los que veníamos usando, pero aportar también una buena carga de percusiones gigantes, que también le gustan mucho a Zimmer. De hecho, él tiene toda una librería de percusiones épicas con su nombre. Y como decía Gabo, la inclusión de la chacarera, vamos a también usarla con estas percusiones haciendo una especie de mezcla entre la chacarera y el soundtrack. A ver qué pasa. En mayor parte las que usé fueron los Drums of War, que también es una librería que uso mucho y me encanta. Fíjense cómo trasluce el ritmo de chacarera en conjunto con los tambores y sonidos ridículamente grandes. Vamos a agregarle ahora sí los staccato y los brass acentuados. Y para darle el último toque vamos a usar unas campanas tubulares. Para hacerlo también un poquito más dramático. Vamos a escuchar solamente la orquesta, sin lo que sería piano y algunos charangos que también le sumé. Y después vamos a escuchar el resultado final con ese protagonismo del piano gigante. Y ahora sí los dejo con el resultado final. Que lo disfruten. Espero que les haya gustado esto. Recuerden ir a ver el análisis espectacular que hizo Gabo sobre este opening de Last of Us. Y no se pierdan los próximos videos que vamos a hacer sobre música, composición y todo tipo de cuestiones relacionadas con la producción musical. Así que nos vemos la próxima con más videos y más música. Un saludo.